Pues excelente. Hoy tenéis que trabajar un poco. Si tenéis una, ¿cómo se llama? Cuerda en la Biblia, el consejo pastoral hoy sería colocar la cuerda en Mateo 1 y 2, porque vamos a estar regresando a Mateo 1 y 2 bastante hoy. Y con el otro dedo lo que vais a tener que hacer es ir abriendo libros en el Antiguo Testamento. Porque vamos a ver 4 profecías navideñas utilizadas por Mateo con el fin de hablar del nacimiento de Cristo. Así que este mensaje se llama Profecías Navideñas. Y simplemente antes de indicaros los textos correspondientes, sabemos que Mateo es un judío. Ya no estamos con Juan, estamos hoy con Mateo. Él es un judío escribiendo a otros judíos. Y por tanto la palabra clave en su evangelio es cumplimiento, o el verbo cumplir. Porque Mateo quiere convencer a sus lectores judíos de que Jesús es el Mesías profetizado. Entonces, Mateo, verás, en estos primeros 2 capítulos está todo el rato diciendo, esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Mateo es el evangelio del cumplimiento. Y hoy vamos a ver 4 textos que él cita, palabra por palabra, 4 textos relacionados con el nacimiento del Señor. Vamos a estar viendo 4 profetas que se llaman 1, Isaías, 2, Miqueas, 3, Oseas y 4, Jeremías. Un acróstico, ¿no? I-M-O-J, I, Isaías, M, Miqueas, O, Oseas, J, Jeremías. Vamos a ir en el orden según Mateo los utiliza. Así que voy a poner aquí ¿tenemos la diapositiva? ¿Está, hermano? Ok. Entonces, tened la cuerda ahí colocada en Mateo 1 y 2, porque vamos a estar regresando una y otra vez a Mateo 1 y 2. Y con el otro dedo, en primer punto vamos a abrir Isaías 7:14. Primeramente leeré el texto de Isaías y luego el texto paralelo en Mateo. Y lo mismo para los restantes 3 puntos, ¿de acuerdo? Así que para el primer punto, os invito a abrir la Biblia en Isaías, capítulo 7. Y creo que las 2 primeras profecías son las más conocidas, las típicas navideñas que en todas las iglesias, ¿no? Citan, exponen. Bueno, texto 3, medianamente conocido, y creo que el cuarto texto, no tendemos a hablar sobre el cuarto texto de Navidad. Pero vamos a empezar con Isaías capítulo 7. Leeré el versículo 14 y luego saltaré al Evangelio de Mateo para ver cómo Mateo explica el cumplimiento de esta profecía. Así que Isaías 7, yo voy a leer el texto para que quede todo grabado en el video online, porque si leemos, si algún hermano de la congregación lee, luego se quejan en las redes de que no se oye la lectura. Así que voy a leer yo Isaías 7, 14 y luego Mateo 1, 18 al 23. Así que Isaías 7, 14. Dios dice, por tanto, el Señor, es decir, Dios mismo, os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahí está Isaías 7:14. Ahora con la cuerda vamos a volver a Mateo, ahora leyendo Mateo 1, 18 al 23. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Una chica embarazada sin estar casada en Israel, primer siglo. Problemas. José, su marido, como era justo, no quería infamarla. Él quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aleluya. Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, llamará su nombre Emmanuel, y traducido es Dios con nosotros. Ahora, iglesia, Mateo aquí no nombra al profeta citado, pero vosotros sabéis, hace un par de minutos leí un texto de un profeta que habló de esta profecía. ¿Y cómo se llama aquel profeta? Entonces, podéis, si queréis, con lápiz, colocar en la Biblia Isaías. Es el profeta Isaías. Ahí tenemos la primera profecía navideña. Como profecías 1 y 2 son tan conocidas, no voy a decir mucho al respecto. Dedicaré más atención a puntos 3 y 4 del sermón. Ok, punto número 1.
Mateo 1, 18 al 23 e Isaías 7, 14. La profecía de Isaías. Bueno, la profecía es impresionante por dos razones. Número uno, una virgen dará a luz. ¿Cuántas vírgenes conoces tú en Almería que hayan dado a luz? Cero, no hay vírgenes que den a luz, que es imposible, no puede suceder. Pero hermanos, hay algo aún más sorprendente. La virgen da a luz, esto ya es un milagrazo. Pero la identidad del niño que va a nacer es Emmanuel. Y Mateo nos hace el favor de traducirnos el término Emmanuel, que en español significa, pues, hermanos, 2 milagros por el precio de uno. Una virgen da a luz y el que nace es el mismísimo Dios. ¿Cómo puede ser? Bueno, en la Biblia, vosotros me imagino que podéis nombrarme ciertas mujeres del Antiguo Testamento que dieron a luz después de ser estériles. Nombrame, por favor, hermanos, una mujer del Antiguo Testamento que, habiendo sido estéril, milagrosamente dio a luz. Sara es el ejemplo más famoso. ¿Y cómo se llama su bebé? Isaac. Isabel no. Sí, Isabel es otra mujer, en efecto, en el Nuevo Testamento. Pero, ¿cómo se llama el bebé de Sara? Isaac. Y podemos pensar también en Rebeca, Ana, que dio luz a Samuel, Raquel, la madre de Sansón, cuyo nombre no nos es revelado en la Biblia. Luego Isabel también, que era estéril, pero ella sale en el Nuevo Testamento. Hemos entonces leído en la Biblia acerca de mujeres estériles dando a luz. Hermanas 50añeras, hermanas 60añeras. Os puse en el WhatsApp de la iglesia hace 2 semanas. Una mujer en Uganda con 70 años ha dado a luz. Yo profetizo sobre la vida de Isabel Carillo. Bebé 2024. Y la iglesia de Dios dice... Amén, amén, hermana. Amén. Todos queremos que Isabel tenga un tercer niño. Amén. Otro niquito corriendo por el pasillo de la iglesia. Las mujeres no dan a luz siendo estériles. Y mucho menos dan a luz siendo vírgenes. Porque vamos a pensar, cuando Sara dio a luz a su hijito, no fue, sé que me vais a entender, no fue un milagro en el sentido de María. Porque claro, Dios usó la simiente de Abraham para que naciera Isaac. O sea, sí es un milagro porque Dios abrió el matriz de la dama, pero la simiente de Abraham fue utilizada al igual que la simiente de Isaac en el caso de Rebeca y etc. Pero en el caso de María no hubo simiente humana. El varón brilló por su ausencia. Y así aprendemos que el hombre no pinta nada en la salvación del Señor. Dios desciende, Dios interviene, Dios salva. José no tuvo relaciones sexuales con María hasta no haber dado ella a luz a Jesús. Está escrito en Mateo 1:25, no lo estoy inventando yo. José no tuvo relaciones con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Como evangélicos, pues, nosotros enseñamos 2 cosas que van en contra del dogma católico romano. Enseñanza número 1. María no es una virgen perpetua. María era virgen. Nosotros sí confesamos que María era virgen hasta el momento del parto. Pero después de dar a luz a Jesús y después de su tiempo de purificación ceremonial, ella tuvo relaciones sexuales con su marido. El sexo no es sucio. El sexo es hermoso. El tema es que Satanás todo lo pervierte. Pero de hecho, en el cristianismo, Pablo dice que es un deber que el varón cumpla con su deber conyugal y que la esposa cumpla con su deber conyugal. Y debemos cumplir con esto. A veces no, el varón lo que hace para castigar a su mujer es no hablar con ella. Y esto es un gran pecado. El hombre tiene que hablar con su mujer. Pero la mujer lo que hace es no se acuesta con su marido y castiga a su marido no dando relaciones sexuales. Ambos cónyuges están pecando. Hombres, hablad con vuestras esposas. Amad a vuestras esposas. Esposas, es vuestro deber también cumplir con vuestro deber conyugal. El sexo es mandatorio. Es una orden de Dios. Dios creó a Adán y Eva. Y no les dijo, hoy quedaos ahí mirándose unos a otros durante siglos. ¿Qué va? Fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra, tened muchos bebés. El sexo es santo. El sexo es una bendición. No debemos sentirnos mal por tener relaciones sexuales. Si no tenemos relaciones en el marco de matrimonio, estamos en pecado. María, pues, número 1, tuvo una relación matrimonial sana, bendita y feliz con José. Y número 2, dice el texto, Mateo 1:25 de nuevo, ella dio luz a su hijo
primogénito. Y ahora, hermanos, ¿qué nos indica este término primogénito? Pensando ahora en la Iglesia Católica. Tuvo más hijos. No dice, por ejemplo, en Juan 1:18, Dios tiene su hijo unigénito. Aquí nos está diciendo Mateo que María tuvo un hijo primogénito, ¿verdad? Chloe es la hija primogénita de Willy de Agota, indicando que hay dos hijos más. Volviendo al caso de Nicolás e Isabel, ¿verdad? Nico, primogénito, pero no unigénito. Jesucristo es el primogénito de María, porque después de María dar a luz al santo ser Jesús, ella tuvo más hijos. Y de hecho, si leéis los evangelios, sus nombres, bueno, no todos, pero algunos de los nombres de los hermanos y hermanas salen en la escritura. Bueno, María entonces no es una virgen perpetua. María tuvo más hijos, pero este primer hijo es, wow, una pasada, un milagrazo. Él es Emmanuel. Por tanto, ya vemos en Mateo que en este niño tenemos la doble naturaleza de Cristo. Es hombre porque nace de mujer y es circuncidado el 8º día. Si hubiese sido en espíritu un fantasma, no lo habrían podido circuncidar. Él nace, pero al mismo tiempo Él es Dios. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y por qué son estas naturalezas tan importantes? Porque claro, si Jesús no es hombre, no puede ser nuestro sustituto. No puede ocupar nuestro lugar en la cruz como segundo Adán. Pero si Cristo no es Dios, no puede perdonar nuestros pecados, no puede salvarnos, porque ¿quién puede salvar sino solo Dios? Entonces la doble naturaleza de Jesús está en nuestra salvación eterna. Cristo pues es Emmanuel. Él es Dios, es mucho más que un simple bebé. Y de hecho en Isaías 9, 2 capítulos después de la lectura de hoy, está escrito ahí que Cristo es el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así que el primer título, Cristo es sabio, sin medida, ¿verdad? Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sabiamente planificando la creación, planeando la redención. Cristo es Dios fuerte. O sea, el Antiguo Testamento te está diciendo, Mesías es Dios. Es mucho más que un simple profeta. Él es Dios. 3, Él es el Padre eterno. Y que nadie aquí saque la conclusión de los solo Jesús que están aquí con nosotros en Almería. Cuando la Biblia describe a Jesús como Padre, no está diciendo que Él sea Dios el Padre. No es un título ontológico. Es un título descriptivo, poético de su ministerio. Porque Jesús para nosotros es como un padre. ¿Y qué hace un padre para su hijo? Pues provee para sus necesidades. Cuida de él. Se preocupa por él. Incluso le llega a disciplinar. ¿Cierto? Si es un padre bíblico. Cristo es nuestro padre en este sentido. Isaías podría haber dicho que Jesús es como el pastor. No está diciendo que Jesús sea Dios el Padre. Esto sería la negación de la Trinidad. Cristo desempeña el papel, la función de un Padre amoroso. Y luego, como no, cuarto título, Él es el príncipe de paz, porque Él establece reconciliación entre Dios, el ofendido, y nosotros, los transgresores. Entonces, Jesús es Dios. Y como tal puede perdonarnos. Y por eso de nuevo cito Mateo 1:21. Llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuántos seres humanos aquí en este culto hoy en Almería pueden perdonar los pecados de la gente eternamente? No hay nadie aquí que pueda hacer eso. Solamente el niño Jesús. ¿Y por qué este niño? ¿Por qué no un niño aquí presente en el culto hoy? ¿Por qué este niño? Porque Él es el Dios hombre. Él es el único niño que es 100% Dios al mismo tiempo. Verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Así que hoy damos gloria a Dios por Emmanuel, Dios con nosotros. En Él tenemos el perdón de todos nuestros pecados. Bueno, texto número 2. Y ahí también estamos con un versículo bien conocido. Esta vez vamos a abrir la Biblia Miqueas. Y quiero leer 5 del 2 al 5. Miqueas 5 del 2 al 5. Y regresaré a leeros Mateo 2, 1 al 6. Aquí vamos a ver tanto la identidad del Mesías como el lugar de su nacimiento. ¿Okay? Cinco, 2 al 5. Vale, Miqueas 5, 2 al 5. Pero tú, Belén Efrata,
pequeña para estar entre las familias de Judá, o sea, Belén era un pueblo chiquitito dentro de la región de Judá, que es bastante grande. De ti, Belén, me saldrá el que será Señor, título divino, en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz, la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará, está hablando de Mesías, el Mesías estará y apacentará con poder del Señor, con grandeza del nombre del Señor su Dios, y morarán sus ovejas seguras, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, y él será nuestra paz. Pues vamos ahora a abrir Mateo capítulo 2, y el evangelista utilizará este texto para de nuevo hablarnos de Jesús. Mateo 2, 1 al 6. Segundo punto, Miqueas. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea. Porque sí está escrito por el profeta. ¿Y cómo se llama, iglesia, el profeta? Miqueas. Es que evidente, ¿no? Tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Estupendo. Bueno, esta segunda profecía nos revela tanto la identidad como el lugar de nacimiento de Mesías. La identidad y su lugar de nacimiento. Ahora, Miqueas está escribiendo acerca de Belén. ¿Podéis nombrarme a un rey en el Antiguo Testamento que nació en Belén? David. Miqueas conoce la historia de David. David es el héroe de Israel. Y Miqueas ahora está diciendo que va a haber un nuevo hijo de David. Un nuevo rey. Nacerá en el lugar del rey de reyes para Israel, el rey David. Y este rey será superior a David, será el hijo de David y el verdadero rey con R mayúscula. Entonces Jesucristo es, según Miqueas, como una especie de segundo David, un nuevo rey. Pero a diferencia de David, esta profecía dice que este rey será Señor. David era grande, David era el rey, wow, número uno, fantástico, espléndido David. ¿Quién no quiere a David? Pero a diferencia de David, su hijo, el que nacerá en Belén, será Señor. Miqueas atribuye el título divino al niño Mesías. ¿Por qué? Porque el niño Mesías es Dios. Y si quieres una prueba de que es así, lee de nuevo, hermanos, el versículo 2 de Miqueas 5 dice: sus salidas son desde el principio. Cristo nació de 2000 años. Pero no dice que sus salidas serán desde, el año cero. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahora, lo que voy a decir ahora es muy difícil de entender, pero lo creemos por la fe. Jesucristo, antes de nacer hace 2000 años, ya existía. Antes de ser concebido en el vientre de su madre por el Espíritu Santo, ya existía. Y tú me dices, pero ¿esto cómo puede ser? ¿Quién ha oído hablar de algo así semejante? Pues hermanos, de nuevo, ¿qué dije en el primer punto? Este hijo no es solamente verdaderamente hombre, él es verdaderamente Dios. Es decir, antes de nacer como un bebé, hace 2000 años, el Hijo de Dios ya existía en perfecta comunión con Dios el Padre, con Dios el Espíritu Santo, y en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Entonces Jesús, sus salidas son desde la eternidad. Él es hombre, Él es Dios. ¿Y qué va a hacer ahora este nuevo David? Este nuevo rey. Dice en la profecía, versículo 4. Él estará y Él apacentará con poder del Señor, con grandeza del nombre del Señor su Dios. Y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Él será nuestra paz. Miqueas dice que va a haber una deportación. Su generación están a punto de ser castigados por Dios porque son unos rebeldes, unos
endurecidos de corazón, no aman al Señor. Y dice Miqueas que después de volver a Israel, van a estar en el exilio. Por cierto, ¿cuántos años estuvieron los israelitas en el exilio en Babilonia? 70, muy bien. Miqueas dice, después de regresar a la tierra, nacerá este niño Dios, el Dios hombre. Entonces, al regresar, después del exilio en Babilonia, habrá un nuevo pastor y él va a pastorear con poder del Señor para la grandeza del nombre del Señor su Dios. Y él va a apacentar a su pueblo para que estén todos seguros y él será su paz. Ahora es muy interesante también a nivel profético, porque Ezequiel 34 dice que Dios va a levantar un verdadero pastor, un nuevo pastor davídico, que a diferencia de los falsos maestros, que solamente roban a la gente. Yo, a una hermana espantada anoche, me envió un anuncio desde Guatemala, un llamado profeta Williams, que ahora está sacando un curso profético y te enseña 14 asignaturas, cómo hablar en un lenguaje profético, cómo ponerte en contacto con tu conciencia profética. Y menudo milagro, hay un descuento de 60% si te apuntas en el próximo mes, ¿no? ¡Wow! Son unos estafadores, son charlatanes. Ven a la iglesia como un mecanismo de lucrarse. Jesús no viene así. Jesús no es como aquellos que vienen a la iglesia buscando de alguna forma aprovecharse del pueblo. A veces la gente viene a la iglesia como parásitos, ¿no? Para chupar, para recibir. Y si no recibe nada, se va, ¿no? Pero ¿por qué estás aquí? ¿Estás aquí para la gloria de Dios o para tu propio provecho, no? A veces hay gente ahí en la iglesia, ¿no? Como unos niños. Ay, no regreso a la iglesia porque no me hablaron, porque no se preocupan por mí. Vamos a ver. Si tú vas a la iglesia con la mentalidad de un hijo de Dios, tú vas a la iglesia para servir al otro, bendecir al otro, levantar al otro. Vas a estar pendiente de tu prójimo y no esperando que todos giren en torno a ti. Porque el que espera que todo gire en torno a sí mismo es un niño. Y así están hoy día, no voy a la iglesia porque no me saludaron y no me quieren. Un bebé, un infante, un niño malcriado y egoísta. Jesucristo no es un falso pastor, no es un falso creyente que viene, ay, quiere que todos se centren en mí, yo. Él viene sirviendo, bendiciendo al otro, pensando en la gloria de Dios y no en su propio beneficio. Jesús es el pastor davídico. Jesús es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y como consecuencia, dice Miqueas, sus ovejas morarán seguras. Tú puedes tener perfecta paz, porque tu Salvador Jesucristo es tu reconciliación. Estás en paz con Dios, tienes paz objetiva y Él te da paz subjetiva en el Espíritu Santo. Por tanto, algunos hermanos estáis pasando por un momento difícil de salud y estamos orando los jueves por todos vosotros. En casa también hay situaciones, hay aflicciones, pero vosotros, amados, estáis en paz. Una persona mundana pasa por las aflicciones que vosotros estáis atravesando y se deshacen. Si vienen para abajo, es que caen en depresión y necesitan ayuda secular. Pero tú estás en paz. Tú moras seguro porque tu fiel pastor siempre está contigo. Yo soy pastor de esta iglesia. Me verás varias veces entre semanas si vienes a los cultos. Pero yo no soy omnipresente. Yo no estoy en todo lugar. Y hoy te anuncio que hay un buen pastor, un fiel pastor que está 24 horas al día contigo. Y después de este culto, en la comida, mañana en el trabajo, Dios estará contigo. Su Hijo es omnipresente, por tanto tú puedes morar seguro. Tú puedes tener seguridad porque tu fiel Salvador está contigo. Y hasta aquí en Almería, Él nos está pastoreando, porque la profecía dice que Él será engrandecido hasta los fines de la tierra. Miqueas, pensemos en Él, ahí en Israel. Para él España también era un país que representaba los confines de la tierra. Y mira la gloria de Jesucristo aquí en esta tierra. Dios ha exaltado el nombre de su Hijo entre los gentiles. Así que ahora en China millones y millones de creyentes. En Afganistán también. En Irán ya más de 100,000. Las autoridades musulmanas no saben qué hacer. El otro día le envié un mensaje a Doris Encarna. Venía a raíz de algo que estuvimos charlando aquí el jueves antes de la oración. Hermanos, en Egipto, hace un par de semanas, a pesar de las restricciones en cuanto a la evangelización y a pesar de la guerra que se está ahora desencadenando, ¿no? Ahí en Medio Oriente, 17,000 personas se reunieron entre semana para escuchar el evangelio en El Cairo. Las autoridades musulmanas no saben qué hacer, hermanos.
¿Cómo? 17,000. A nosotros nos cuesta los jueves tener aquí a 17 hermanos presentes en la oración. Es vergonzoso, hermanos. 17,000 en Egipto entre semana porque hay hambre de Dios. Hay sed de la palabra del Señor. Y no debemos, hermanos, caer en esta tristeza de pensar, ay, Dios nos está moviendo. En Europa las iglesias están muertas. Falso. Dios se está moviendo con poder. El tema es que sufrimos miopía y pensamos que las 4 paredes de General Luque es el reino de Dios. Hermanos, Dios está glorificándose. Cristo está siendo proclamado hasta los confines de la tierra. Y tú puedes permanecer si quieres en un estado de tibieza, apatía, allá tú. Pero Dios se está glorificando. Dios no te necesita a ti para glorificarse. Él está glorificando a su Hijo en Irán, Afganistán, la China, Corea del Norte, en Egipto. Dios está siendo glorificado. Así que Dios el Padre glorifica a su Hijo, porque según la profecía, Dios el Hijo buscó la gloria del Padre. Esta hermosa, ¿no? Relación trinitaria. Dios el Hijo viene a la tierra glorificando a su Padre, viviendo para la alabanza de su Padre. Y Dios el Padre responde glorificando a su Hijo. Y cada cristiano aquí en este culto es una muestra de lo mucho que Dios el Padre quiere glorificar a su Hijo. Tú eres un regalo de Dios el Padre a Dios el Hijo. Te amo tanto, querido hijo, que te doy a Antonio, te doy a Eva, te doy a Encarne, te doy a Judith, a Juan Carlos. Yo te amo. Jesús dice en Juan 17, 4 y 5, Padre, yo te he glorificado en la tierra, ahora pues glorifícame tú al lado tuyo. Cristo obedece en todo. Según la profecía de Miqueas, Él apacienta para la grandeza del Señor. Y pues ahora el Padre, el Señor responde glorificando a Cristo hasta los confines de la tierra. Porque hay cristianos en Almería, porque Dios el Padre sigue glorificando a Dios el Hijo. Porque hay cristianos en la China, Afganistán, la India, Pakistán. ¿Por qué? Porque Dios el Padre está glorificando a su Hijo. Y hasta que Cristo no regrese por segunda vez, habrá creyentes en esta tierra. Porque Dios el Padre está comprometido con la gloria de su Hijo. Entonces, amado, tu Padre está glorificando a tu pastor, el Señor Jesús. Y ahora tú debes tener la misma disposición como para obedecer a tu Dios. Porque Él glorificará a todos sus hijos en el día final. Que tú puedes ir a la iglesia entonces buscando servir al otro, bendecir al otro, ayudar al otro, fortalecer al otro, preocuparte por el otro y no esperar que todo el mundo gire en torno a ti. Y si nadie te presta atención, ahí estás como un niño malcriado quejándote. No, hermanos, seamos humildes, serviciales al Señor. 1 Corintios 10, 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. El niño malcriado en la iglesia no busca el bien del otro, busca su propia gloria. Y Filipenses 2, 3 al 4 dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio como un niño malcriado, sino cada cual también por lo de los otros. Sigue el ejemplo de tu Salvador, sirve a tu Padre, glorifica su nombre y Él también te glorificará en el día final cuando regrese Jesús. Bien, profecía 1, Isaías, el niño es Emmanuel. Profecía número 2, el Hijo es Dios, porque sus salidas son desde la eternidad, y nacerá en el pueblo de Belén. Yo creo que hasta este punto, todos aquí conocéis, incluso algunos tendréis memorizados estos textos. Textos 3 y 4 no son tan conocidos, tan citados en estas fechas que celebramos la Natividad. Texto número 3, y este texto es, wow, me descoloca, ¿no? Y tiene grandes implicaciones en cuanto a la hermenéutica bíblica, como leemos el Antiguo Testamento. Texto número 3 está en Oseas, capítulo 11, y luego volveremos a Mateo 2, 13 al 15. Oseas capítulo 11, versículo 1, y luego Mateo 2, 13 al 15. Esta profecía no es tan citada, ¿no? En diciembre. Dice el texto. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto
llamé a mi hijo. Ok, Mateo 2, 13 al 15. A ver qué hace Mateo con este texto. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto, permanece ahí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo ahí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. ¿Cómo se llama el profeta? Oseas: de Egipto llamé a mi hijo. Bueno, a primera vista os confieso que yo pienso aquí que Mateo se ha equivocado. Porque claro, yo leo el texto de Oseas, y Oseas, cuando habla de Israel, no está hablando de Mesías. Yo puedo decir que sí. Vale, el texto de Isaías, sí, está hablando de Mesías. El texto de, el segundo, Miqueas, sí, está hablando de Mesías. 100%. Pero texto número 3, Oseas, no está hablando de Mesías. Está hablando de la nación de Israel. Pero debemos entonces leer Oseas 10, 11 en su contexto. Y Dios está reprendiendo a su pueblo por haberse apartado de sus caminos. Y Dios va a castigar al pueblo enviándolos al exilio. ¿Cómo puede entonces cómo puede el Espíritu Santo a través de Mateo, porque el que inspiró la Biblia es el Espíritu, no Mateo, cómo puede el Espíritu tomar aquel texto de Oseas y aplicarlo a Jesús? Bueno, voy a recordaros algo. Hace un mes aquí en la iglesia yo os prediqué un sermón titulado Jesús es la verdadera vid. Hice algo un poco extraño al arrancar el mensaje. Yo os pedí que buscarais 4 textos del Antiguo Testamento. Salmo 80, Isaías 5, Jeremías 2 y Oseas 10. Y los 4 textos hablaban de Israel como la vid. Pero en aquel sermón nos dice Juan 15, versículo 1, y Jesús nos dice: yo soy la vid verdadera. Entonces, ¿cómo explicar todo aquello? Bueno, hay un sentido provisional, temporal, en el que la nación de Israel era la vid de Dios. Pero Israel era una sombra de la verdadera vid, la cual se llama Jesucristo. Israel era como una señal profética del verdadero Israel, Jesucristo. Entonces, esta lección que aprendimos hace un mes aquí en la iglesia, la repito hoy. Pero esta vez no estoy hablando ya de la vid, sino del concepto de Israel. Oseas está hablando de Israel, pero Mateo dice que aquella profecía se aplica a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el verdadero Israel. Israel provisionalmente, temporalmente era como una señal profética del pueblo de Dios, la simiente de Dios, la nación escogida por Dios. Pero ahora entendemos con la venida de Jesús, Él es la nación, Él es la simiente, e Israel tenía sentido en la medida en que apuntaba, señalaba hacia el Salvador Jesús. Si me permitís los siguientes ejemplos. Israel es como una foto en blanco y negro. El ejemplo que siempre os pongo, Joan y Diana, la foto, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Una foto de Diana en blanco y negro o la presencia de Diana delante de ti con su perfume, su pelo peinado? Giovanni, no te equivoques, porque si aquí te equivocas en esta pregunta te van a echar de casa. Giovanni, ¿qué es mejor? ¿Una foto de Diana o Diana en persona, hermano? Respuesta correcta, ¿verdad, Diana? Gloria a Dios. Giovanni ha sobrevivido. Entonces todos sabemos que Diana es mejor que una foto de Diana. Entonces el Antiguo Testamento, Israel es como el menú, ¿verdad? Yo os doy un menú, hermanos, voy a cocinaros algo, escoged del menú. ¿Qué hay en el menú? Yo qué sé, bueno, paella, tortilla, espinacas. Pero ¿qué es mejor? ¿El menú o la comida en la boca? El amor en la barriguita, nos gusta la comida, ¿verdad? Entonces el Antiguo Testamento es el menú, pero Cristo, el Nuevo Testamento, es la comida. El Antiguo Testamento es como un mapa,
Pero el Nuevo Testamento es la ciudad. Tú estás andando por las calles, conociendo la ciudad, oliendo las calles, etc. Jesús es mejor. Jesús es el cumplimiento. Jesús es la verdadera nación, el verdadero pueblo, la verdadera simiente de Abraham, como dice Pablo, Gálatas 3:16. Dios dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Ok, provisionalmente es verdad. La simiente es Isaac. Pero la verdadera simiente, según Pablo, es Cristo. Por tanto, aplicamos esta misma regla de 3 a Jesús. Y lo que hemos visto en el Evangelio de Juan, hermanos. Vemos que Jesús es el verdadero templo, ¿verdad? Él es la verdadera fiesta de la Pascua, etc. Y si te pones a leer la Biblia, verás un montón de paralelismos entre la nación de Israel y Jesucristo. Por ejemplo, estamos viendo aquí que Israel fue sacado de la tierra de Egipto como el Señor Jesús. Y también podemos ver otras muestras de que Jesús era una especie de Israel. Por ejemplo, Israel pasó por las aguas, Jesús pasó por las aguas. Y después de pasar Israel por las aguas, pasaron 40 días en el desierto de la tentación, 40 años en el desierto de tentación. Y después de Jesús pasar por las aguas, ¿cuántos días pasó él por el desierto de tentación? ¿Veis? Mateo está estableciendo paralelismos, pero la gran diferencia es que donde el primer Israel, el Israel temporal, provisional, pecó, fracasó, metió la pata, el verdadero Israel triunfó. Porque viene Satanás tentándole y Jesús responde diciendo al enemigo, apártate de mí, Satanás, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Vete de mí, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús es el verdadero Israel. Por tanto, cuando tú lees el Antiguo Testamento, necesitas las gafas del Espíritu Santo. Necesitas ver a tu Salvador ahí. Y lo que pasa con el judío, no ve a Cristo. Lee Isaías 53. Y no ve a Jesús de Nazaret, ve la nación de Israel. Está con un velo puesto sobre su corazón. Pero en Cristo el velo es quitado. Y yo leo Isaías 53, yo veo a Jesús. Yo leo acerca de la vid, yo veo a Jesús. Yo leo el libro de Levítico y veo al Señor Jesucristo. Y bien dice el Salvador Jesús, Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y Cristo dice esto antes de la redacción del Nuevo Testamento. Cuando Jesús dice las Escrituras dan testimonio de mí, ¿de qué Escrituras está hablando? El Antiguo Testamento habla de mí. Y otro texto parecido, Lucas 24:44. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, si tú lees el Antiguo Testamento y no has visto a Jesús, arrepiéntete y vuelve a leer el texto. Tú tienes que ver a Jesús. Jesús está ahí en el Antiguo Testamento. Es el libro de Jesús. Y ahora la pregunta típica es, bueno, pastor, si Jesús es el verdadero Israel, ¿qué pasa con la nación étnica de Israel? ¿Acaso no son pueblo del Señor? Bueno, Pablo, un judío, nos da la respuesta en Romanos 9-11. Él dice que Dios sigue teniendo un propósito con ciertos israelitas étnicos, diciendo que no todo Israel es Israel. Y Pablo explica que en su generación hay judíos como él, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos. Hay gente como él que cree que Jesús es el Cristo. Y Dios siempre tiene un remanente entre los judíos escogido por gracia. En los días de Elías, el Señor le dice, yo he reservado 7,000 que no se han doblado la rodilla delante de Baal. Cuando Elías dice, yo soy el único fiel profeta, yo soy el único siervo tuyo, la nación es apóstata hasta más no poder. Elías, he reservado 7,000 para mi gloria. En los días de Pablo, yo no sé cuántos, pero Pablo era uno. Y hoy dicen que hay 180,000 judíos que son cristianos, que creen en el mesíasco de Jesús de Nazaret. Hasta el día de hoy, Dios ha guardado un remanente entre los israelitas étnicos para la alabanza de su nombre. No es que Israel sea, digamos, una primera categoría de fe cristiana, porque estos judaizantes siempre te hacen sentir como si fueras un bicho raro, ¿no?
como no estás diciendo shalom, shalom cada 2 por 3, Shabbat Baruch Adonai, ay, tú no eres un cristiano verdadero, tienes que aprender a manejar el hebreo. No, no, hermanos. Este es el pecado de Pedro. Pedro que no quería comer con los gentiles y se apartó de los gentiles, dando a entender que si eres un cristiano judío, eres de alguna forma más espiritual, más digno delante de Dios. Falso. Es otro evangelio, hermanos. En Cristo hay un pueblo de Dios. Él es el verdadero Israel. Y los judíos étnicos que tienen fe en Él son verdaderos israelitas. Y los gentiles que creemos en Él somos verdaderos israelitas. Ahora, en algunas enseñanzas que he dado sobre este tema, me han acusado de ser antisemita. Yo estoy ahora fomentando odio hacia el pueblo judío por decir que los gentiles somos israelitas. Vamos a ver. Yo os estoy citando a un varón llamado Mateo. Y a ver si alguien me puede decir cuál es o cuál fue la nacionalidad de Mateo. Era judío. O sea, no me acuses a mí de ser antisemita. Mateo es el que te está diciendo que Jesucristo es el verdadero Israel. Y ahora voy a citaros 2 citas de otro judío, Saulo de Tarso, que revela quién es el verdadero israelita. Romanos 2:28, citas textuales de un judío. No es judío el que lo es exteriormente. No. Ni la circuncisión es la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu. Está hablando un judío. Un judío diciendo que el verdadero judío es aquel que tiene corazón circuncidado. ¿Y quién va a acusar al apóstol Pablo de ser un antisemita? Segundo texto de Pablo, Filipenses 3:3. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. Ahora, lo realmente curioso aquí es que Pablo está escribiendo en primera persona plural con hermanos gentiles y escribiendo una iglesia gentil en Filipos. Y ahora Pablo dice que si tú de verdad tienes fe en Jesucristo, tú eres un verdadero israelita. Tú eres de la circuncisión. Por tanto, el verdadero israelita lo es por la fe en Cristo. Te traigo una feliz noticia este año en Navidad. No tienes que sacar un curso en arameo, en hebreo, para ser aceptado delante de Dios. Para ser tú aceptado delante de Dios, todo lo que hace falta es fe en la muerte de Cristo por tus pecados. Fe en su resurrección al tercer día. Y con esta clase de fe en el todopoderoso Hijo de Dios, eres declarado justo delante del Señor. Eres un miembro del nuevo pueblo del Señor. Eres un verdadero israelita. Entonces, ¿cómo puedes llegar a ser un verdadero israelita? Dejándote la barba, absteniéndote de marisco, de conejo, congregándote el día Shabbat y no el día domingo. No. Para ser un verdadero israelita, todo lo que hace falta es fe en Jesucristo. Y si tú tienes fe en Él, tú perteneces al verdadero Israel y tú eres un israelita espiritual. Eres un miembro del pueblo de Dios y por eso la palabra dice de ti, 1 Pedro 2:9, que tú eres ahora linaje escogido. Tú eres real sacerdocio. Tú eres nación santa. Tú eres pueblo adquirido por Dios. Y Pedro, otro judío, está aplicando estas descripciones que salen en el Antiguo Testamento, describiendo al pueblo judío. Ahora Pedro aplica estas descripciones ¿a quiénes? A la iglesia gentil. Pedro escribe a 5 iglesias gentiles en Asia Menor. Por tanto, si tú eres de Cristo, eres un verdadero israelita. No hace falta arameo, no hace falta hebreo. Por medio de la fe en Cristo, tienes el corazón circuncidado. Llegamos pues, amados, al último texto de hoy. Y creo que es el menos conocido de los 4 textos citados por nuestro hermano Mateo. Estamos ahora en Jeremías 31, que es uno de mis 2 capítulos favoritos del Antiguo Testamento. El otro es Ezequiel 36, que me encanta. Jeremías 31 y Ezequiel 36, que son preciosos. Jeremías 31, versículo 15, y luego leeremos para acabar Mateo 2, 16 al 18. Jeremías 31, 15. Punto 4, Jeremías. ¿Okay? Isaías, Miqueas, Oseas y ahora Jeremías. Jeremías 31, 15. Así ha dicho el Señor. Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo.
Raquel, que lamenta por sus hijos, no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Bien, Mateo 2, 16 a 18. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en sus alrededores. Qué sinvergüenza, ¿no? Conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 15, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos, no quiso ser consolada porque perecieron. Bueno, la última profecía es la menos conocida. Si estudiáis Jeremías 31, es uno de mis capítulos favoritos del Antiguo Testamento, porque está repleto de luz, de esperanza, de promesas de salvación, anuncia un nuevo pacto, está cargado de victoria, de perdón, de alumbramiento. Pero en este gran capítulo, que habla de victoria, de luz, de salvación, encontramos un solo pasaje, oscuro, sombrío, triste, melancólico, y es el texto que Mateo cita aquí en esta mañana. El texto tiene que ver con el sufrimiento de una hermana llamada Raquel. Y en el contexto de Jeremías, las madres de Israel estaban llorando amargamente por sus hijos varones, porque los hijos varones de Judá estaban siendo deportados a Babilonia, ¿verdad? Los babilonios bajaron a Jerusalén y antes de subir a Babilonia, al regresar al norte, tuvieron que pasar por Ramá. Ramá, hasta el día de hoy, está a 10 kilómetros de Jerusalén y está al norte. Belén está a 10 kilómetros al sur, al norte está Ramá. Por tanto, los babilonios llevan a los hijos de Israel con sus esposas hacia el norte Babilonia. Y aquellos que no fueron llevados al cautiverio perdieron sus vidas, perecieron. Por tanto, Jeremías está pensando en Raquel y habla de Raquel llorando por sus hijos. ¿Por qué menciona a Ramá? Porque en Ramá, en la generación de Jeremías, las madres de Israel vieron a los hijos de Israel siendo llevados al cautiverio. Y también menciona a Ramá porque Raquel fue enterrada bastante cerca de ahí por Belén. Y de hecho Ramá y Belén están conectados por un camino que se llama el camino de Efraín, si no me acuerdo mal. Así que Raquel, Ramá, Jeremías utiliza el ejemplo para hablar del sufrimiento de las madres de Israel que están viendo a sus hijos deportados. Y Raquel también sabemos que murió en gran tristeza. ¿Alguien sabría decirme cómo murió Raquel? ¿Dando a luz a quién? A Benjamín. Aunque ella, Jacob le llamó Benjamín, pero antes de que el padre le pusiera Benjamín, ¿qué nombre le puso Raquel? Benoni, ¿qué quiere decir? Sí, hijo de la tristeza, hijo de la amargura. Por tanto, vemos como Jeremías está pensando en la tristeza, la amargura, todo el sufrimiento representado en Raquel, su muerte, dando luz, y luego en su propia generación, los israelitas siendo llevados al cautiverio y encima muriendo. Así que estamos en un capítulo con luz, con victoria, con felicidad, y ahora un mensaje de gran tristeza. Jeremías nos está diciendo, para que sea inaugurado el nuevo pacto, para que venga el Mesías, en primer lugar, tiene que haber derramamiento de lágrimas. Va a haber gran sufrimiento en el pueblo de Israel. Y Mateo ahora nos está diciendo que yo os voy a escribir un libro sobre el nuevo pacto en Jesucristo, el Salvador. Pero este mensaje empezó con gran tristeza. Raquel llorando en Ramá. Porque nada más nacer nuestro Señor, Herodes mandó matar a todos los niños de menos de 2 años. Y claro, si él mandó matar por Belén, podéis tener por seguro que mandó matar a los niños en Ramá, en Jerusalén, en todos los alrededores. Por tanto, Mateo está diciendo, el nuevo pacto está a punto de ser inaugurado. Pero primeramente lágrimas, primeramente dolor. Y si regresamos ahora a la profecía de Jeremías,
Dios dirige unas palabras a Raquel en su gran dolor, en su tristeza. Y son palabras de gran consolación para nosotros. Dice Dios en Jeremías 31:16, versículo siguiente. Después de ver a Raquel llorar, dice: Raquel, reprime del llanto tu voz y reprime de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice el Señor. Volverán tus hijos de la tierra del enemigo. Esperanza hay para tu porvenir, dice el Señor. Tus hijos volverán a su propia tierra. Y hay un doble cumplimiento aquí. Por un lado es verdad que después de 70 años, los hijos de Raquel regresaron a Tierra Santa. Volvieron a reconstruir el país y así fue la nación de nuevo levantada. Pero el segundo cumplimiento, según Mateo, es que realmente Raquel tiene que gozarse. Porque ahora va a nacer el verdadero Hijo de Israel, el Señor Jesucristo. Y por medio de Él, por medio de su nacimiento, muerte, resurrección, ascensión, muchos hijos de los hombres iban a regresar del cautiverio. Y ahora ponte a pensar, ¿acaso no es esto exactamente lo que ha pasado con todos nosotros aquí en esta mañana? Éramos cautivos de nuestro amo Satanás, Belcebú, el diablo. Vivimos en odio, vivimos para nuestra propia gloria, seguíamos los dictados de nuestra carne pecaminosa, éramos prisioneros del diablo. Y sin embargo, el niño de Belén, el Salvador del mundo, nos alcanzó por su gracia. Y ahora, siendo antes nosotros cautivos, somos libres. Porque en el Hijo tenemos verdadera libertad. Y en Cristo gozamos de esta plena liberación. Por tanto, Raquel puede gozarse. Todos nosotros, pues, como hijos de Dios, sufrimos, lloramos, tenemos aflicciones y desde luego, cuando sabemos que hay gente que no conoce a Dios, lo pasamos mal. Y en esta tierra, ciertamente, vamos a estar derramando lágrimas hasta que Cristo no regrese. Pero tenemos gozo en medio de la tristeza, a través del avance de la obra de Dios, en Egipto, Afganistán, aquí en Almería, ¿no? Dios va salvando, Dios va santificando vidas. Pero aleluya, está llegando el día en el cual no habrá más lágrimas. Sí, seguimos llorando, pero con gozo ahora en el presente. Pero está viniendo un día en el cual no volveremos a llorar nunca más. Y os cito una promesa de Apocalipsis 21, y todo gracias a Jesucristo, versículo 3. Yo oí una gran voz en el cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni más clamor, ni más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aleluya. Sí, seguimos llorando en el presente. Y no vamos a dejar de llorar hasta que no estemos en la presencia de Dios. Pero Dios es dulce y Él ha permitido que haya gozo en medio de nuestro dolor. Y en tu vida cristiana, a lo mejor vosotros que estáis pasando ahora por aflicciones, estáis experimentando entre semana que sí, hay tristeza, hay agobios, hay problemas, pero dentro de vosotros hay es como si fuera una ancla, hay una roca aquí interna. Y por más bofetadas que te den, por más que se levanten en contra de ti, por más que maquinen, tú estás bien. Si lloras, si estás triste, no estás a lo mejor con alegría, pero en ti hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tu buen pastor te está guardando. Y el día final, aleluya, no habrá más lágrimas, no habrá más dolor, porque las primeras cosas ya habrán pasado. Raquel ya no está llorando. Las madres creyentes de Israel ya no están sufriendo, están en la gloria. Jeremías ya no está llorando. Mateo ya no está llorando. Jesucristo ya no está llorando. ¿Por qué? Porque están en la gloria. Están en la alegría de Dios. Y esta gloria nos espera a nosotros. Y en el presente debemos cultivar este gozo, esta alegría, para que no nos vengamos para abajo en las pruebas. Así que, amados, hoy demos gloria a Emmanuel. Demos gloria a aquel cuyas salidas
son desde la eternidad. Demos gloria al verdadero Israel, a la verdadera vida de Dios Jesucristo. Demos gloria a nuestro buen pastor que inaugura el nuevo pacto en medio de gran dolor y sufrimiento. Y gracias a él beber de la copa de la excomunión, tú y yo podemos ahora beber de la copa preciosa de la comunión con Dios. Gloria pues en esta mañana al pastor de Mateo, al pastor de Isaías, al pastor de Miqueas, al pastor de Oseas, al pastor de Jeremías, al pastor de Raquel, al pastor de Milagros, al pastor de Paco, al pastor de Trini, al pastor de Isabel. Gloria a Manuel, y gracias a él moraremos seguros hasta el día de la eternidad. Con tristeza sí, con aflicciones sí, pero con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gloria a Dios por nuestro buen pastor, y la iglesia redimida de Dios dice amén. Oremos al Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, amado Padre, porque hoy hemos experimentado tu pastoreo a través de esta palabra de parte del Evangelio de Mateo. Gracias, amado Dios, por tu gran fidelidad en guardar promesas que hiciste siglos antes de que tu Hijo se encarnara. Pero, Señor, cuando tú determinas hacer una cosa, ¿quién te puede detener? Tú estás en los cielos y todo lo que quisiste has hecho. Señor, gracias por, en primer lugar, la profecía de Manuel. Gracias por el profeta Isaías. Sabemos que murió llorando, aserrado en dos por haberte sido fiel. Pero sabemos que Isaías ya no está llorando, porque está en la presencia de Manuel, Dios con nosotros. Te ve ahora cara a cara y su gozo está cumplido. Gracias, Padre, porque Manuel mora en nosotros por su buen espíritu. Gracias por este niño que es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Gracias en segundo lugar por Miqueas, un hombre que recibió muchos insultos por haber predicado tu palabra con denuedo y valentía. Pero ahora Miqueas no está llorando, está en tu gozo, está con su buen pastor. Y gracias, amado Señor, por habernos hecho llegar a tu Mesías de parte ahí de Belén. Un pueblo pequeñito e insignificante, pero así aprendemos que tú eres el Dios de los humildes. Tú eres el Dios del pesebre, del establo. Y así aprendemos que nadie aquí debe jactarse en sí mismo. Ciertamente has escogido lo vil de Almería, lo necio de Almería, lo pobre de Almería, para que nadie se jacte en tu presencia. De esta manera tú recibes toda la gloria. Así que gracias por haber enviado a tu Hijo a nacer en el Belén que hay en cada corazón aquí representado, Señor. Gracias por Isaías, gracias por Miqueas. Gracias en tercer lugar por la profecía de Oseas, que a primera vista parece un error por parte de tu espíritu, pero entendemos que es imposible que sea así. Entendemos que Él nos estaba enseñando que tu Hijo es el verdadero Israel. Y donde tu pueblo Israel fracasó, no dio la talla, no estuvo a la altura, tu Hijo sí. Él no pecó contra ti en el desierto de la tentación. Él le dijo a Satanás, vete, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Amado Padre, gracias por haber hecho de nosotros en esta mañana verdaderos israelitas. Y pedimos que nos guardes de los peligros de los judaizantes que andan como leones buscando a quien devorar con su falso evangelio de fe en Cristo, más Shabbat, más barba larga, más abstinencia de marisco, conejo y otras cosas prohibidas en Levítico 11. Señor, guárdanos de los falsos obreros que procuran anular la predicación de solus Christus y que solamente nos gloriemos en Él, sabiendo que si somos de la fe en tu Hijo, somos verdaderos judíos con el corazón circuncidado. Y finalmente, en cuarto lugar, te damos gracias por Jeremías y su profecía. Jeremías ya no está llorando. Raquel ya no está llorando. Están en tu gloria. Están contigo. Están realizados, felices, contentos, satisfechos. Vivieron para ti en esta tierra y ahora están en tu presencia.
Pero amado Dios, a nosotros sí nos toca seguir llorando. Estamos en este valle de lágrimas. Lloramos porque hay personas en nuestra familia que no te conocen. Lloramos porque vemos a personas muy apáticas en la iglesia, apagadas, y nos da dolor, Señor. Lloramos casi más por nuestro propio pecado y pensamos a veces en nuestras caídas, los pensamientos que se nos pasan por la mente, y lloramos amargamente. Pero gracias, amado Señor, porque en nuestras aflicciones externas y internas, tu buen pastor Jesucristo nos da paz que sobrepasa todo entendimiento. Y sabemos que aunque la noche esté llena de clamor y dolor y lágrimas, sabemos que el gozo viene en la mañana. Gracias, amado Dios, porque en este siglo presente nos das gozo, paz, esta roca, esta ancla en el alma, para que perseveremos. Y sabemos también que con fe se está acercando aquel día en el cual tu Hijo Jesucristo enjugará toda lágrima de nuestros ojos. No habrá más dolor, no habrá más muerte, no habrá más aflicción. Tu Hijo lo será todo en todo. Tú lo serás todo en todo. Y diremos por los siglos de los siglos, gloria a ti en las alturas. Gracias, amado Señor, por las profecías navideñas de Isaías, Miqueas, Oseas, Jeremías. Fortalece a tu pueblo, haz bien a tu pueblo y nutre hoy a tu pueblo a través de esta palabra pastoral que tú has dado al verdadero Israel en esta mañana. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice amén.